Hola, nos encontramos, conmigo no habían hablado todavía. Estoy acá desde la otra sede de la Monstruo, en otra parte del conurbano bonaerense. Acabamos de ver una película que claramente creo que todos vamos a estar de acuerdo, que tiene más que ver con el deterioro físico y mental del ser humano, que es uno de los horrores por excelencia, terrores por excelencia en toda la historia del cine y de la humanidad misma. Yo creo que para entender un poquito, y vamos a hacerlo muy corto, porque me parece que es una película que abre a muchísimas interpretaciones y es muy personal el modo en el que nos interpela. Para mí eso es lo que pasa también mucho en el terror en general. A cada uno nos va a interpelar desde distintos modos. Por eso es tan difícil recomendar películas de terror también, si se quiere. Este tipo de curaduría en última instancia funciona como recomendación, pero la realidad es que lo que nos asusta a cada uno va a tener que ver con nuestra propia historia. En esta película pasa mucho eso, entonces no me quiero meter tanto con interpretaciones, pero sí me parece que una punta como para que quizás les dispare algún tipo de interpretación propia, tiene que ver con la idea de lo siniestro, con la idea de lo siniestro entendida desde lo freudiano, que tampoco nos vamos a meter en eso porque no estamos dispuestas, porque no estoy dispuesta y porque no sabría hacerlo del todo, pero esta idea de aquello que era amable y luego se convierte en lo contrario, que es la idea de lo siniestro en Freud, me parece esencial, ¿sí? Las primeras imágenes que vamos a ver en la película van a ser de la casa, de una casa evidentemente confortable, grande, eso hay que tenerlo también muy en cuenta, cuidada, una casa de clase media alta estadounidense, sabemos que son otros parámetros a los que manejamos nosotros. Vamos a ver todo eso, pero la película se encarga, gracias a esta idea de lo siniestro, para mí, partiendo de esa base, se encarga de que los planos, las tomas tengan una duración que nos permite empezar a entrar en esa idea de lo siniestro. ¿Por qué? Porque una ventana, una puerta que se muestra, por cierta cantidad de segundos empieza a resultar sospechosa. Eso es obviamente una decisión de la directora, pero me parece que está muy bien tratado y me parece que esta idea de aquello que es normal, una casa, habrán vivido ahí niños, seguramente la protagonista, la hija de Edna, habrá vivido ahí su adolescencia, su infancia, y eso habrá sido evidentemente una casa alegre. Y de golpe esto se convierte ya con toda esta marca de la ancianidad y de la senilidad y demás se convierte en algo perturbador. Por eso volvemos a aquello que fue amable, de golpe ya no lo es más. ¿Sí? Lo podemos comprobar todos yendo a visitar a nuestros padres y demás. Me parece que dos ejes son importantes solamente en los que quiero hacer hincapié y después algunas observaciones sobre el final de la película, sobre los finales de la película para mí. En principio, a nivel sonido, el eje del sonido. Es importantísimo. Nosotros percibimos los espacios, percibimos a los personajes, todo a través de los sonidos de la película. Me parece que es lo que tiene el tratamiento más interesante, si se quiere. Todo el tiempo hay un sonido que viene dado desde afuera, todo el tiempo hay un sonido extraño que para mí, por lo menos, me parecía como un ruido como de hojas secas que eran pisadas en otoño, probablemente porque ya le di yo misma cierto simbolismo con el ocaso de la vida, pero bueno, cada uno lo irá como quiere, también puede ser una bolsa estrujándose. Es un sonido que viene dado por fuera, después en el final de la película ese sonido va a entrar dentro de la diégesis de la película, pero en principio es un sonido que viene por fuera y que resulta perturbador y que en combinación con las imágenes de la casa va a dar un efecto bastante preocupante para el espectador. Por otro lado, el eje del espacio. El eje del espacio, como decía, los sonidos nos permiten a nosotros percibir el espacio en esta película. El espacio está construido como un lugar enorme, gigante, que en ningún momento, desde la instancia de producción, se esfuerzan por hacernos conectar entre sí las habitaciones. ¿Sí? Resulta como un espacio un poco inconexo. Si bien tenemos una idea más o menos en la cabeza, se nos construye algo de cómo está hecha esa casa, de cómo está distribuida, de todos modos nunca adrede se muestra eso como algo orgánico. Entonces siempre va a tener un halo laberíntico, lo cual también colabora con esta idea de terror que se quiere generar a través de esta sintomatología que presenta esta mujer, que se ve un poco también reflejada en la casa. Y ahí dije una palabra que me lleva a lo próximo en este eje espacial, que tiene que ver con eso, con los reflejos. Va a haber continuamente un juego de espejos en la película. Muchas de las escenas más importantes van a ser de hecho percibidas por los personajes
a través de espejos. Ese juego de reflejos que en algún punto quizás podría llegar a significar que una es la otra y la otra es una, o sea, hay como una cuestión ahí de reflejarse entre las 3 generaciones de mujeres, con todo lo que eso significa, con el linaje femenino que eso significa y demás, vamos a percibir escenas muy importantes. Además de que tenga todo un simbolismo alrededor, como la escena en la que se están cepillando los dientes, por ejemplo, en la que todas tienen la oportunidad de mirarse a sus propios ojos y pareciera como que miran a los ojos de la otra. Y también al mismo tiempo está, por ejemplo, la escena en la que finalmente la hija descubre que su madre se está arrancando la piel y que esas manchas negras que están azotando su cuerpo y la casa en general, que pareciera acá construirse como una extensión del cuerpo de Edna, comienza a verlo a través de un espejo, ¿sí? O sea que la película también se maneja con esa lógica de los reflejos que tiene un nivel de simbolismo, como decía antes, no lo vamos a desglosar mucho eso, porque es mi opinión y quizás a ustedes les pareció algo diferente, seguramente. Así que esos 2 ejes en principio, después van a suceder 2 cosas muy importantes. Primero que hay una media hora final, después de un desarrollo que por lo menos para nosotras no es para nada tedioso, pero hay una media hora final que es clave. Esa media hora final igual va a estar partida porque va a haber algo, un epílogo, pero ese momento en el que directamente la nieta ingresa intrusivamente a ese mundo que es como un doble, un reflejo de la casa, pero deteriorado y como en continuo deterioro, porque todo lo que ella va rompiendo va cayendo agua y parece como que se rompen caños y demás. O sea, ese momento es el momento en el que el terror, digamos, se vuelve como mucho más tradicional en la película, ¿sí? Ahí sí ya se comienza a construir a la abuela como una verdadera amenaza y comienza a percibirse ya como mucho más monstruosa, ya con su piel en otro estado y ya con todo lo que vimos, con esas roturas en los huesos y demás, que ya se acomoda y sigue, ya se la construye hasta desde la corporalidad como algo distinto. ¿Sí? Entonces, ese es el momento como más tradicional de terror. También no es casual que sea la nieta quien ingresa a ese mundo interno de la casa. También recordemos que ella es la primera que ingresa a la casa cuando van a buscar a esta abuela que está desaparecida en un principio, hace 3 días. Ella es la que logra entrar por esa entrada como del perro, se mete directamente. En esto también es ella la que va a ahondar ahí, mientras que la hija está lidiando todavía con ese monstruo materno que la persigue y la amenaza, y amenaza también a su propia nieta. Vamos a tener todo este final, que es una vorágine tremenda, muy bien hecha por otro lado, por lo menos para mí, muy bien caracterizada la actriz, la abuela, y va a terminar con algo muy fuerte, que es la imagen de la hija pegándole directamente con uno de esos caños que salieron de la pared deteriorada que trajo la hija del lado oscuro de la casa. La va a terminar golpeando en una escena fuertísima, porque realmente es una imagen fuerte. Primero porque es una anciana, así como hablábamos del tabú de no matar niños en el cine de terror, también podemos hablar del tabú de no matar ancianos, o por lo menos no de esa manera, ¿sí? Bueno, la propia hija es quien tiene que terminar, digamos, hiriendo de muerte a esa madre monstruosa, que lo único que quiere es asesinarlas, por lo menos eso es lo que parece. Y la película va a quedar con eso y ellas yéndose de la casa. Pero ahí viene algo que me parece que es lo que va a ser esencial en el cine de esta directora y que nos va a dar además como la pauta de lo distinta de la película. Como decíamos al principio, o sea, en realidad la película no tiene por qué ser emocional porque haya sido dirigida por una mujer, ni escrita por una mujer, ni no tiene que ver con eso, pero sí tiene como otra sensibilidad que se viene dando en distintas películas dirigidas por mujeres que por lo menos cabe destacar. ¿Sí? En este pequeño epílogo se da desde que la madre dice, no, yo no la puedo abandonar a mi madre. Entonces ella ingresa a la casa nuevamente y en una escena como conmovedora y que a la vez te destroza, por lo menos a mí, la lleva a su habitación y ahí comienza todo un proceso de quitarle la piel y de reconciliarse con ese monstruo que ya no la quiere atacar, ya no le quiere hacer daño. Ese pequeño estadio de reconciliación con el monstruo me hizo acordar un poco también a películas como The Babadook, que al final terminan como teniéndolo ahí en el sótano al monstruito y le dan de comer y se encargan como de que se mantenga todo más o menos bien, con todo el simbolismo que tenía ese sótano, con ese padre que no estaba y demás. En esta pasa algo similar. Me parece que cabe destacar igual, por lo menos resaltarlo de algún modo, que películas dirigidas por mujeres, escritas por mujeres también, terminan con un estadio necesario de reconciliación con esa monstruosidad, de convivencia con esa monstruosidad. Entonces esta película va a terminar
con una caracterización maravillosa para mí, además de la señora ya totalmente desprovista de su piel. Y va a terminar con esa imagen emotivísima de ellas en la cama, las 3 generaciones, y esa otra vez esa imagen de esa mancha voraz que va a ir comiendo el cuerpo, pero esta vez de la hija, y vamos a ver cómo eso se vuelve cíclico. Y en algún punto, bueno, ahí podemos analizar un montón de cosas, pero del eje de lo simbólico. Me parece un epílogo hermoso, me parece que además destaca a la película de otras, y eso me parece maravilloso porque lograr que la película se destaque así por un final tan conmovedor y al mismo tiempo perturbador, terrorífico, a algunas personas hasta les puede dar como una especie de asco la situación que se está dando, los sonidos, ahí esos sonidos que estaban en un principio se van a volver a presentar y vamos a ver que van a estar vinculados directamente con la historia y ya no es algo externo sino que se vuelve interno, ese sonido que hace la misma piel de Edna al salirse de su cuerpo. En fin, la película a mí me encanta, es una película que hace además un camino inverso en la mostración del terror. Fíjense que no arranca con una especie de fantasma o un monstruo gigantesco apareciéndose y nos propone a nosotros ir desglosándolo hasta entender que tiene que ver con el paso del tiempo, con una senilidad, demencia de esa señora, sino que directamente nos presenta esa sintomatología de algo que conocemos todos, que nos es bastante cercano a la mayoría, que hemos tenido gente mayor en la familia, obviamente que ha pasado por cuestiones así, o siempre hemos tenido amigos que pasaron por eso, y nos presenta esa sintomatología que no tiene nada de sobrenatural, nada de extraño, y eso, gracias para mí, sirviéndose del concepto de lo siniestro, lo transforma en monstruoso. Entonces la película además hace un camino inverso, y eso me parece como sumamente valorable, porque nos obliga a percibirlo de distinto modo, te descoloca en algún punto. Así que espero que la hayan podido disfrutar mucho, no me meto tanto con las interpretaciones, después obviamente seguimos en contacto y nos contarán qué pensaron, pero es una de nuestras películas preferidas de 2020, del año pasado cuando la vimos ambas en distintas circunstancias y demás, dijimos, nada, esto no puede ser, es maravillosa, pero bueno, fue un año medio complicado, como que no sabíamos bien si la habíamos valorado como correspondía y la volví a ver y la verdad es que sí, es excelente, por lo menos para mi gusto. Así que me alegro mucho de que hayan estado ahí. El próximo martes vamos a viajar un poco al pasado y vamos a ver una película un poco más jugada, un poco más complicada, ya para decirle a los niños, aléjense, pero bueno, también seguimos con estos martes, con esta monstrua presenta de mujeres directoras. Así que les agradecemos mucho que hayan estado ahí, espero que la hayan disfrutado. Nos vemos.